It's me, Mario. Super Mario 64 ya tiene casi 30 años. Y si lo pones enfrente de un niño de hoy, en teoría debería verse como una reliquia arqueológica al lado de cualquier juego moderno, y sin embargo, sigue ahí. Sigue siendo referencia. Sigue siendo estudiado, jugado, modeado, especulado. Y eso me hizo pensar, ¿por qué este juego, específicamente este, se volvió inmortal? Para entender por qué SM64 pesa tanto, hay que ponerse en los zapatos de 1996. En ese momento, básicamente nadie sabía cómo se sentía controlar un personaje en un mundo tridimensional. Los pocos intentos que existían se sentían torpes, rígidos, como mover un bloque con patas. Y aquí viene el dato que casi nadie cuenta bien. Antes de diseñar un solo nivel, Miyamoto y su equipo se pasaron meses trabajando nada más en cómo se movía Mario. Sin niveles. Sin enemigos. Solo Mario, un campo vacío, y probar cómo se sentía correr, saltar, frenar, girar. Literalmente construyeron el personaje antes que el juego. Y eso se nota. El movimiento de Mario en SM64 tiene peso. Tiene inercia. Cuando saltas y giras en el aire, sientes que hay física real ahí, no que estás apretando un botón y ya. Ese control se volvió la vara con la que se mide todo plataformero 3D que vino después. No exagero. Ahora, otra cosa que hoy damos por sentada, pero en su momento fue una locura. El diseño no lineal. En vez de un camino fijo de punto A a punto B como todos los juegos de plataformas de la época, cada mundo de SM64 es un espacio abierto con múltiples objetivos. Las estrellas. Tú decides a cuál vas primero. Puedes ignorar una y hacer otra. El nivel no te dice ve por aquí, el nivel te dice aquí está el mundo, resuélvelo como quieras. Eso, en 1996, era una apuesta rarísima. Y sin saberlo, sentó las bases de algo que hoy llamamos diseño sandbox, ese estilo que ves en Zelda Breath of the Wild, en un montón de juegos indie, en prácticamente cualquier juego que te da libertad de exploración. O sea, cuando juegas algo moderno y sientes esa libertad de puedo ir para donde yo quiera, ese ad viene de aquí. Ahora hablemos de algo que todos recordamos con amor-odio. La Kitu y la cámara. SM64 fue de los primeros juegos en intentar resolver un problema que suena obvio, pero que en 3D es carísimo. ¿Cómo ve el jugador el mundo? En 2D era fácil, la cámara solo se movía a los lados. Pero en 3D, de repente tienes que decidir ángulo, distancia, qué tanto sigue al personaje, qué pasa cuando te metes a un pasillo angosto. Y la solución que le dieron fue literal, un personaje, la Kitu, en una nube, siguiéndote con una cámara. Era imperfecto. A veces se trababa, a veces no veías nada, a veces peleabas más contra la cámara que contra los enemigos. Pero esa imperfección abrió la conversación. Todo diseñador de juegos después de esto tuvo que sentarse a pensar, oh, ¿cómo resuelvo esto mejor que Nintendo? Fue el problema que definió toda una generación de diseño de juegos en 3D. Y aquí es donde conectamos con el tipo de contenido que normalmente hacemos en el canal. SM64 no es un juego de terror. Cero. Es un juego familiar, colorido, pensado para niños. Pero tiene algo raro. Esos espacios vacíos del castillo de Peach. Esos ecos. Esa sensación de estar completamente solo en un lugar enorme sin saber muy bien qué hay detrás de cada puerta. Parte de eso es diseño de sonido, el silencio en ciertas zonas del castillo, la música que cambia de forma abrupta cuando entras a un cuadro, esa reverb rara en los pasillos. Y parte es simplemente que el hardware de la época no daba para más detalle, entonces terminas con espacios medio vacíos, texturas simples, geometría rara, y el cerebro humano, cuando le faltan detalles, empieza a rellenar los huecos con algo de incomodidad. Esa combinación fue tan fuerte que, años después, se convirtió en terreno fértil para toda la mitología de Internet. El famoso beta de SM64, las creepypastas, los rumores de niveles cortados que te perseguían, un juego completamente inocente que sin querer generó su propio folclore de terror. Ese contraste es fascinante por sí solo, y aquí va algo que me parece clave. Todo esto lo lograron con un hardware brutalmente limitado. El N64 no tenía la potencia para hacer mundos gigantes y detallados. Entonces, en vez de pelear contra esa limitación, el equipo tomó decisiones de diseño elegantes. Niveles compactos pero llenos de propósito, mecánicas simples pero profundas, un personaje principal con pocas animaciones pero muy bien hechas. Es el ejemplo clásico de menos es más. Y esa filosofía de diseño se sigue estudiando hoy, literalmente en escuelas de diseño de videojuegos.
Y para cerrar, quiero que pensemos en esto. SM64 nunca murió como referencia. Nintendo mismo lo admite sin decirlo. Super Mario Odyssey, de 2017, es básicamente una carta de amor a SM64. Reciclan ideas de nivel, referencias visuales, hasta la estructura de explora el mundo y junta cosas, es prácticamente la misma filosofía, 20 años después. Y fuera de Nintendo, el juego sigue vivo gracias a su comunidad. El speedrunning de SM64 se volvió casi una subcultura aparte, con retos como el famoso 0 estrellas o el desafío de no usar el botón a casi nunca. Y el modding, con proyectos como Star Road, le sigue metiendo contenido nuevo a un juego de 1996 como si fuera un juego vivo en desarrollo activo. Ningún otro juego de N64 generó ese ecosistema tan masivo. Y eso no es casualidad, es consecuencia directa de todo lo que acabamos de hablar. Un control perfecto, un diseño abierto, y una base tan sólida que la gente todavía encuentra cosas nuevas que hacer con ella. Entonces, volviendo a la pregunta del inicio, ¿por qué Super Mario 64 es inmortal? No es solo nostalgia. Es que fue el primer juego que resolvió, con recursos limitadísimos, problemas que la industria entera seguiría discutiendo por décadas. Y de paso, sin proponérselo, se volvió un lugar con esa atmósfera rara que todos recordamos, aunque no sepamos bien explicar por qué. Si te gustó este análisis más profundo, dale like, y coméntame. ¿Tú crees que SM64 envejeció bien, o crees que sobrevive puramente por su diseño a pesar de sentirse anticuado hoy? Léelo abajo, que esa discusión está buena.